Pueden sentarse, muchachos y muchachas. Que no es necesario realmente decir, ¿verdad? Pero hoy acostumbran a repetir muchachos y muchachas. Hay que enseñarle español al mundo otra vez. Bien. Quiero leer otra vez el pasaje de la Escritura que leímos hace un momento aquí en Mateo, capítulo 1, versículo 25. Se me movió esta escritura. Dice la palabra del Señor: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras con sensibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no temas, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Hay una serie de personajes actuando en nuestras escenas e historias de Navidad. De hecho, en los nacimientos vemos varios de ellos, ¿verdad? Están ahí los magos del Oriente, que le llaman los Reyes Magos en la tradición católica. Están los pastores, ¿verdad? En la escena. También está José, está María, está el niño, están los ángeles que anunciaron, ¿verdad?, las noticias del nacimiento del Rey Mesías. Hay otros personajes que también compartimos acerca del nacimiento de Jesús, como Ana, ¿verdad?, que estaba en el templo, Simeón, que estaba ahí también en el templo, ¿verdad?, esperando hasta que vieran sus ojos la salvación del Señor, partiría a la presencia del Señor. Ahí estaban, y muchos otros personajes que podemos hablar de ellos. Todos tienen un rol y todos tienen una función que cumplir de acuerdo a las profecías y de acuerdo al plan de Dios. Y hablamos de varios de ellos. Uno de los que poco se habla es sobre José. De hecho, aún en la Biblia, muy poco se menciona a José. Hoy sobre el rol de este personaje, ¿verdad?, en la historia de Navidad. José, un hombre bueno, como es descrito aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice: José era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Dice ahí, sin duda José también es uno de los personajes que juegan un papel importante en la Navidad. En el plan de Dios, Él tomó en cuenta a José. Él escogió a María y María halló favor ante los ojos de Dios. Pero también José estaba en el cuadro junto con María, porque resulta que María era una joven virgen, sí, pero que ya estaba desposada. Formada de matrimonio, aunque la boda todavía
Y es por eso que cuando Dios escoge a María, también está pensando en ese hombre que sería su marido y que ayudaría a crecer a ese bebé, a José. Aunque el rol de José no parece destacar mucho en la historia, porque la historia bíblica no dedica muchos versículos a hablar de José. De hecho, esta es la única vez en que José aparece, y no la única, una de las dos veces. La otra vez es cuando Jesús se pierde, ¿verdad? Y dice, ¿por qué nos haces esto? Pero básicamente son las apariciones de José. Se menciona aquí y allá en el mundo, no alguien como presente en el cuadro. Así que no se dedica mucho espacio para la mayoría, pero tiene un papel muy importante. Pero ¿saben qué? José puede reflejarnos muy bien a nosotros, porque la mayoría de nosotros nunca tendremos un papel que destaque a un punto en que nuestro nombre sea mencionado en los libros de historia, en libros como alguien que hizo cosas grandes para el reino. Así que la mayoría de nosotros vamos a fallecer, vamos a pasar a la presencia del Señor. No mueren las últimas personas que nos conozcan, hasta ahí llega la historia. Sí, probablemente alguno de nosotros sí pueda llegar a un libro, a algo de la historia, ¿verdad? Por ahí, quién sabe, probablemente más de uno, pero realmente no serán muchos los que lleguen a los libros de la historia. Ahora, además, ¿qué tantos años le quedan a la historia humana? Pues tampoco lo sabemos, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo puede venir hoy, esta noche. Y la historia humana pues llegaría muy pronto a su final. Pero sin embargo, nuestro rol en la salvación de la humanidad puede jugar un papel muy importante. Imagínense a todas esas personas que Dios nos puede usar, o nos ha usado, o nos está usando para alcanzar. Para esas personas, nuestro papel, nuestro rol es tan importante como lo es su vida eterna o su perdición eterna. Así que sí tenemos un rol importante, sí tenemos un rol que debemos de considerar valioso. Dios nos ha escogido y Dios nos está usando y Dios nos usará conforme a su plan para la salvación de algunas personas que Él ponga en nuestro camino. Así que la Navidad llega en el corazón de una persona cuando Cristo nace, o cuando ellos nacen de nuevo en el reino de Dios. Así que también tenemos un rol importante en la Navidad, en el cambio de vida de algunas personas que Dios nos pide para alcanzar. Hoy aprenderemos cómo José realizó su rol sin atraer los reflectores hacia sí mismo. Este es un rol modelo para nosotros. Nosotros procuramos sin que nuestra sea o que los reflectores estén echando hacia nosotros, sino debemos aprender a servir y a obedecer al Señor sin que nuestra meta sea aparecer por ahí. Simplemente servir. Darnos por bien bendecido el que Dios nos haya tomado en cuenta, sin necesidad de estar detrás de los reflectores. A pesar de que puede que nuestro rol no sea grande como que aparezca o de ese tipo de grandeza, nuestra vida puede ser trastocada tremendamente. Sí, y va a ser trastocada tremendamente. Y trastocada tremendamente. José, cuando estaba viviendo en su vida, antes de saber que María está embarazada, él tenía una vida, tenía planes. Sin embargo, cuando María recibe el anuncio
y María queda embarazada, imagino que lo primero que fue ir con sus papás y decirle, papás, estoy embarazada. Pues no sé cómo se lo diría, ¿no? Porque si se lo dice así de trancazo, se me hace que se pasan ahí, ¿verdad? Se desmayan, algo le sucede. Pero baile y le dice a sus papás, ¿a quién sería la otra persona que naturalmente tendrían que ir corriendo a decirle? Exactamente. Así que yo creo que el mismo día que María recibió la noticia del ángel y la visita del ángel, fue y le dijo a los papás. Y yo creo que casi inmediatamente los papás mandaron a llamar a José. No sé si José fue o cómo le hicieron saber a José la noticia, pero al parecer José no vio a María cuando recibió la noticia. Pero imagínense a José. Ese día que José descubrió que María estaba embarazada y que el bebé que estaba esperando sabía que no era de él, porque al parecer nada más le dijeron, oye, ven para acá que María está embarazada. ¿Verdad? Porque a veces las personas somos con mucho tacto para decir las cosas, ¿verdad? A veces no. Entonces, quién sabe cómo le dijeron, pero la verdad que la noticia no le cayó nada bien a José. Él entró en una crisis. ¿Quién no? Imagínense ustedes. Están comprometidos a unos días de casarse, me imagino aquí Alfredo, ¿verdad? Y Adriana. Y que de repente le llegue la noticia, y pues obviamente no es mío. ¿Qué pensaría? ¿Qué shock estaría sufriendo? Él sin duda enfrentó mucho y luchó mucho con sentimientos, sus pensamientos. La Biblia que él era un hombre bueno, un hombre justo, que él sabía que su reacción iba a afectar tremendamente la vida también de María. Y sabía que la vida de María estaba en riesgo. Pero probablemente, como era un hombre bueno, no solo pensó en la vida de María, también pensó en la vida del bebé. Porque la ley le permitía a José el pedir que la mujer fuese apedreada hasta morir. Y pues obviamente no solo la mujer, sino el bebé. ¿Recuerdan en la historia cuando Judá le dijeron que su nuera había estado embarazada? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Judá? Pues mátenla allá fuera de la ciudad. Esa fue la reacción de Judá. Y era su nuera. Imagina su reacción. Ahora, esa sería la reacción natural y ese sería el derecho que le asistía a Judá de pedir la muerte de la mujer adúltera. Y eso es lo que José pudo haber pedido, pero José era un hombre mucho más noble que Judá. Porque no solo no pidió inmediatamente la muerte de María, sino que estuvo pensando, ¿qué haré? ¿Qué haré? El carácter de José era noble, con tendencia a hacer solo el bien y no el mal. Aunque él tenía el derecho de pedir el castigo que la ley señalaba, no quería hacer tal daño a la mujer que amaba, que aunque le estaba provocando un dolor tremendo en el alma, y también la familia iba a ser afectada. La familia de María y la propia familia de José. Esto era un caos. No había ni por dónde salirse. José estuvo seguramente pensando toda la noche, ¿qué haré? ¿Qué haré para causar el menos daño posible? Sabía que algún daño iba a suceder. Pero él pensaba, recibir a María con el hijo de otro hombre,
y arriesgarme a que me siga poniendo el cuerno, no, Señor, tampoco. Sí, ese sería el pensamiento natural. Obviamente, María no me quiere. Pero él se hizo un plan y a esa conclusión llegó. Ya sé lo que haré. La dejaré secretamente. Había una manera en la ley en que él podía disolver el compromiso secreto, o sea, solamente traía dos testigos y disolvían el compromiso sin que se hiciera público. Y después él irse. ¿Para qué? Para que las malas habladas no cayeran sobre María y quedara en riesgo de ser asesinada, sino para que las habladas cayeran sobre él. Pero tampoco se iba a quedar a que todo el mundo lo estuviera señalando. Así que dijo, la dejaré, me divorciaré, y así, con el repudio, su honra queda guardada. No importa que hablen mal de mí, yo me iré. Y eso fue lo que José había planeado. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, mientras todavía le estaba dando vueltas al asunto, aparece un ángel y le dice, José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque sí, ella está embarazada, sí, pero ¿sabes qué? No te puso el cuerno, porque ese bebé es del Espíritu Santo. Y además, ese bebé es alguien muy especial. Es el Mesías que tanto el pueblo ha estado esperando que llegues. Ha llegado el día. Él es el Mesías. O imagínense qué privilegio de esa escena tan crítica y tan horrible en la que José estaba. De repente el ángel se le aparece y se le cambia todo el panorama. José ya había hecho las maletas para huir a la mañana siguiente, a escondidas. Probablemente todavía ni estaba bien dormido, su vida estaba hecho pedazos, su cabeza toda enmarañada con pensamientos de todo tipo. Y su vida estaba cambiando drásticamente. Entonces el ángel le revela y resulta que José no había sido engañado. Imagínense el alivio que cae sobre él repentinamente. La mujer que amaba lo seguía amando, no le había puesto el cuerno. Se restauró la confianza en María, porque además Dios puso los ojos. Y eso significa que era una mujer bienaventurada. ¡Qué privilegio! María todavía era virgen además. El hijo era nada más y nada menos que el Mesías, el Señor. La persona más esperada por siglos. ¡Qué alivio! Ahora José ya no siente dolor por el engaño. Definitivamente su vida está en un cambio severo. En un cambio radical. Pero él decide obedecer lo que dice el Señor, le cueste lo que le cueste y lo que sea que implique. ¿Sabe por qué? José, al recibir a María, se tiene que apresurar la boda, ¿verdad? O sea, tiene que hacerla inmediatamente para que no haya sospechas. Pero ¿quién adelanta una boda? Cuando ya está planeada para dentro de un año, de repente, no, siempre no vamos a esperar un año. Ya mañana nos casamos. Que luego piensa la gente, se comieron la torta antes del recreo. Sí, eso también se decía y eso también pasaba en aquellos tiempos. Y entonces, el buen criterio que la gente tenía de José y de la familia de José y la de María, también no iba a quedar bien del todo, como quiera, ¿verdad? Así que, pero era un daño menor. Se podía controlar los daños.
Así que decide José obedecer a Dios y alinear su vida con los planes de Dios. Quiero que pongan mucha atención a esta palabra, alinear la vida con los planes de Dios. Todos vamos creciendo y desde niños nos empiezan a preguntar, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Verdad? No, que doctor, que bombero, que astronauta, que esto, que el otro. Una de mis hijas decía que ella quería ser mamá, toda la vida. Y ella dijo que ella quería ser mamá. Bueno, sí es mamá. Y es otras cosas también, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestros sueños cuando estamos creciendo. De repente nos encontramos con Dios y Dios nos propone una vida totalmente diferente a la que estábamos pensando o sobre la que estábamos trabajando. Algunos tuvimos que abandonar casa, carreras, para seguir al Señor. ¿Pero eso es malo? No. Alinear nuestras vidas al plan de Dios es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Aunque José tenía una vida y aunque se veía totalmente diferente a la que ahora se le presentaba, sin duda la vida que ahora Dios pone enfrente a José es la mejor que nunca jamás en sus sueños guajiros podría haber tenido. Imagínense ser el papá del Mesías. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Tan tremenda, tan tremenda. Todavía no alcanzaba a comprender, yo creo que murió sin alcanzar a comprender la clase de bendición que había recibido él y su esposa. No alcanzaba a dimensionar, como nosotros, hermanos, cuando nos ponemos en las manos de Dios. Dios tiene un plan, nos quiere usar. Alinearnos con ese plan es lo mejor que podemos hacer. No hay nada mejor que nos pueda suceder. Imagínense, hermanos, si ustedes se alinean y siempre hacen lo que Dios quiere, todo el alcance, el impacto que puede causarse en el reino y en las vidas de las personas. No tienen ni idea. Y yo después de casi 40 años de estar sirviendo al Señor de tiempo completo, todavía no tengo una dimensión exacta de lo que esto ha significado para el reino. Pero déjeme decirle que he visto que Dios a través del ministerio que nos ha permitido tener, que han salido misioneros, han salido pastores, han salido miembros que hacen una diferencia en su familia, en su comunidad, etcétera. El impacto que yo un día le dije al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. El impacto que esto ha causado en el reino de Dios es todavía imposible para mí de medirlo. Ahora, no soy yo, porque ¿qué seremos nada más que instrumentos en las manos de Dios? Pero no hay nada, un uso más noble que pudieran tener nuestras vidas que ser instrumentos de Dios. El plan de Dios es maravilloso y sublime. El que el Señor nos haya contemplados para hacernos parte de este plan es lo mejor que nos pudo haber pasado. Nunca jamás en la vida permitan que Satanás ni sus pensamientos derrotistas jamás les digan otra cosa. Dios los puso a ustedes en un lugar muy privilegiado. No es para que se crean la gran cosa, sino para que puedan dimensionar el nivel de privilegio que han recibido de parte del Señor. Ustedes han sido llamados para ser instrumentos y también trastocar y ser instrumentos y agentes de transformación de muchas vidas en su camino. Ustedes van a llevar la Navidad a muchas vidas en cualquier día del año. Solo tenemos que disponernos para obedecer al Señor, estar dispuestos a que nuestra vida sea trastocada lo que tenga que ser trastocada, cambiada, transformada, modificada.
Que te hagas un plan aquí, que Dios diga, no, eso no. Vienes para acá y se va a hacer esto. Y tú digas, perfecto, Señor, lo que quieras. Sin mayor resistencia, sin mayor oposición. Déjenme decirles que muchas veces los cambios puede que no sean muy agradables de principio. Y puede que uno sufra ciertas cosas. Pero nada comparado con la bendición de estar alineados al plan y al corazón de Dios. Nunca, jamás. No hay propósito más maravilloso ni mejor destino para nosotros que el estar alineados a los planes de Dios. Nunca olviden esto, muchachos. Tienen un rol importante en las manos de Dios. Ser su instrumento. Ser parte del plan y de la misión de Dios para rescatar a la humanidad y transformar la creación entera. Que Dios los bendiga.